una conversación, decimos nosotros, que se repite cada vez más en cualquier charla entre amigos, en cualquier encuentro con algún vecino, con algún compañero de laburo en el club, que es, che, si sabés de algún laburo, avísame, ¿no? Me parece que eso es algo que es una conversación que vemos todo el tiempo, que nos llega por redes sociales, che, mirá, estoy con laburo pero no me alcanza, no llego a fin de mes, si hay alguna changuita, algo más para sumar, avísame. Gente que ya no tiene más horarios para meterse más laburo, para poder llegar mínimamente a cumplir con los objetivos que se plantea económicamente durante el mes, con las necesidades mínimas que tiene para satisfacer. Y esto, cuando uno lo escucha repetidamente, da cuenta de una verdadera crisis, ¿no? Una crisis del empleo que sentimos todos y todas, que la vimos en carne propia, que también se expresa en el endeudamiento de las familias de la Argentina y que en la semana pasada también le puso números la Universidad Nacional de Mar del Plata. Esta crisis del empleo, ¿con qué tiene que ver? Primero, obviamente, con una pérdida, una caída del poder adquisitivo de los salarios. Es decir, los que tenemos trabajo, cada vez compramos menos cosas, podemos acceder a menos bienes y servicios con el empleo que tenemos, con la remuneración que recibimos por ese salario. Y por otro lado, una caída del consumo, cierre masivo de empresas, industrias en crisis, que hacen que uno no pueda conseguir trabajo, ¿no? Un aumento de la desocupación en general en la ciudad de Mar del Plata. Y estas dos cosas se combinan. Entonces, por un lado, cada vez más gente que no tiene trabajo necesita trabajo, y por otro lado, trabajadores que no le alcanza con la remuneración de su sueldo y que entonces salen a buscar un segundo, un tercero, un cuarto trabajo para llegar a fin de mes, y esto en general es en el marco de la informalidad absoluta, por eso el único indicador que vemos que crece últimamente es los monotributistas, ¿no? Esto es la patria monotributista, lo que estamos viviendo en la Argentina, donde crece que el cuentapropismo, me abro el monotributo para así poder hacer un delivery, me abro un monotributo para poder repartir paquetes de Mercado Libre o alguna otra empresa que vende y que lleva los productos puerta a puerta. Y bueno, y esto lo vemos en la ciudad de Mar del Plata con mucha claridad, ¿no? Facundo, y acá se ha despertado una nueva clase trabajadora, que es el trabajador pobre, digo, algo que ya se venía advirtiendo desde hace un tiempo, cuando algunos números el gobierno nacional decía, che, vienen bien, digo, la desocupación no es tan alta, y desde algunos sectores decían, bueno, esténse atentos porque lo que están generando son trabajadores que tienen laburo, pero que están bajo la línea de la pobreza. Digo, esa nueva masa de trabajador que gana por debajo de la línea de la pobreza es quien tiene que salir a la búsqueda de este segundo, tercero y hasta cuarto trabajo. Sí, así es. Eso es el fenómeno, me parece que marca un poco esta época, ¿no? En algunos sectores se ve con muchísima claridad. En el empleo público, por ejemplo, con salarios que están entre los 700.000 y el millón de pesos, claramente es un salario que está muy por debajo de la línea de la pobreza, y son trabajadores y trabajadoras formales, son trabajadores y trabajadoras que tienen aporte jubilatorio, que tienen paritarias, pero que han perdido hasta un 38-40% de su poder adquisitivo en lo que va del gobierno de Milei. Y esta gente obviamente no se va a quedar en la casa, ¿eh? Todo que hacen salir a buscar otro trabajo. Digo, otro dato, ¿no? Más allá de la conversación de la que hablábamos en el inicio, que se da y que es la constante en cualquier encuentro, es mirar los estados de WhatsApp. Uno mira los estados de WhatsApp y es una feria virtual, ¿no? Hay un Martín Rodríguez, un periodista, columnista, él habla de los manteros digitales, ¿no? Que tal vez no salen a vender productos en una feria, pero que lo hacen o a través de Marketplace o a través de los estados de WhatsApp. Y cuando uno recorre los estados de WhatsApp, ve claramente, digo, puede ser 60-70% de sus contactos que algún producto o servicio están ofreciendo, porque evidentemente su salario no le alcanza. Y eso me parece que es algo que tenemos que tener muy, muy presente, muy en cuenta, porque si no diagnosticamos correctamente qué es lo que está pasando en el mundo del trabajo, difícilmente vayamos a poder ofrecer alguna propuesta de salida a esta situación, a esta crisis que estamos viviendo los argentinos y las argentinas, y que en nuestra ciudad pega realmente muy fuerte. En nuestra ciudad, decía, esta sensación que tenemos fue cuantificada por la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y en esa cuantificación se ven algunos números que son realmente preocupantes, ¿no?
17 meses consecutivos de caída del empleo registrado. Estamos en niveles de la pandemia, ¿no? Cuando el país estaba parado, cuando no podíamos salir de nuestras casas a trabajar quienes no eran trabajadores esenciales. Bueno, eso es la situación en la que estamos hoy, ¿no? Una epidemia generada por la política, por la decisión política del gobierno de apostar a un modelo que el única ancla que tiene para evitar que la inflación se desborde son los salarios. Todo el resto de los precios de la economía están liberados, menos los salarios, y lo que ha hecho eso es tirar por la borda la calidad de vida de nuestra población, ¿no? Y en la ciudad de Mar del Plata nos encontramos en este 2026 con 33.000 desocupados. Realmente es un número que preocupa ahí mucho, pero que a ese número hay que sumarle otros 43.000 subocupados. ¿Qué quiere decir? Esto que decíamos anteriormente, personas que tienen un empleo, pero que no les alcanza para llegar a fin de mes. Entonces necesitan sumar horas de trabajo para poder llegar a fin de mes, con todo lo que eso implica, ¿no? Cuando uno suma horas de trabajo, la desorganización familiar, lo que le quita el tiempo de ocio, la calidad de vida que se pierde. Bueno, esa es la realidad que hace que en general hayan 75.000, 76.000 personas que hoy están buscando empleo. Y esto contrasta con la falta de nuevos empleos que se ofrecen al mercado, con lo cual hay una presión que hace que los salarios cada vez valgan menos y cada vez sea más difícil encontrar empleo. Facundo, vos recién decías, es una especie de gran feria del monotributo. ¿Está contado el monotributista dentro de esos números? Porque hay mucho monotributista que lo saca por una changa de 2 o 3 meses, por un laburito que necesita sí o sí tener un monotributo. Y dentro de esos 33.000 que vos planteabas recién, ahí están contados esos monotributistas que están medio flojitos, en el mejor sentido lo planteo, medio flojito porque solamente sacaron el monotributo para poder hacer un laburito de pintura, una changa. No, y por eso estos números son preocupantes de verdad, porque una persona que tiene el monotributo y que hizo una changa o que está hoy haciendo no sé, un Uber o trabajando de Rappi o trabajando repartiendo paquetes para alguna de las empresas de e-commerce que siguen funcionando en la Argentina, bueno, todo eso figura como un trabajador ocupado. Sabemos que la calidad de ese empleo es precaria, sabemos que hoy quienes salían a hacer Uber, yo hablo mucho con muchos compañeros de trabajo, con muchos vecinos que por ahí salen a hacer Uber y te dicen, che, ya no me rinde porque cada vez hay menos pedidos de viajes y cada vez somos más haciendo Uber y entonces para llegar a un número que valga la pena salir a trabajar, poner tu único capital muchas veces, que es tu vehículo, para funcionar con el desgaste que implica de ese capital y que uno lo ve cuando después tiene que cambiar las cubiertas, cuando el cambio de aceite y filtros se hace cada vez más cerca, no vaya a ser cosa que uno agarre un pozo y rompa algo en el tren delantero, porque realmente se complica la ecuación y entramos en una crisis, en una emergencia que hace que muchas familias terminen endeudándose no solo para los gastos corrientes, sino para poder sostener mínimamente los niveles de vida que tenían. Entonces la situación realmente es muy compleja, me parece que hay un subregistro de estas situaciones, pero que lo tenemos que tener en cuenta a la hora de poder diagnosticar cuál es la situación en la que viven las familias de la ciudad, ¿no? Perdón. No, Facundo, en esto también me parece que diversifica mucho una profesión, porque ya, por ejemplo, no sé, un periodista, como es mi caso, hago múltiples cosas, ya ni siquiera sé qué soy, te preguntan qué sos o a qué te dedicas, y creo que sucede con un montón de profesiones, esto de maestros, docentes, siendo Uber a la vez, que es como, bueno, ¿a qué te dedicas? Y a múltiples cosas. Sí, realmente hay una crisis que también, por eso me parece que hay que pensar también en el desorden que genera, no solamente en las familias, en la organización familiar, sino también en la organización social, ¿no? El trabajo, por lo menos para quienes pensamos desde el campo nacional, popular, en mi caso del peronismo particularmente, es el gran organizador de la comunidad, el gran organizador de la vida. Cuando el trabajo está desordenado, se desordena la vida. Cuando se desordena la vida, crece la violencia, crecen los índices de depresión, ¿no? ¿Cuántos compañeros míos y compañeras fundamentalmente de la facultad que tienen que dejar de cursar porque no pueden bancarse los apuntes o porque tienen que agarrar más horas de changa que se agarran naturalmente en esa edad, que cuidar niños, cuidar adultos, hay un montón de
de situaciones que van generando que la vida se deteriore, que las expectativas que uno tiene para adelante también, ¿no? Porque también cuando uno piensa en estos niveles de empleo subregistrado, de empleo precarizado, también tiene que pensar en después la dificultad, por ejemplo, del acceso al crédito. Si uno no tiene posibilidad de demostrar sus ingresos, difícilmente puede acceder a un crédito para comprarse un auto, ni hablar para comprarse una casa, pero digo, ni siquiera para alquilar, ni siquiera para alquilar, porque si para alquilar te piden un recibo de sueldo, 3 recibos de sueldo, más la garantía propietaria, bueno, la verdad es que es muy difícil o se reduce mucho el universo o terminan surgiendo cuestiones que también dificultan la vida y que encarecen más la vida de las personas, como por ejemplo el que te alquila una garantía, el que te presta un recibo de sueldo, pero tenés que, porque si no, no podés justificar los ingresos, o terminar pagando por fuera de la ley en contratos que son exorbitantes. Entonces, cuando se desordena el trabajo, cuando el mundo del trabajo entra en crisis, lo que termina sucediendo es que se desordena la vida. Me parece que eso es lo que estamos viviendo todos y todas, y eso de verdad que lleva a un montón de frustraciones. Por eso también, a veces los datos fríos, los números, son esos, fríos, o no llegás a dimensionar lo que genera una persona. Pero también me parece que es importante que podamos decir que esto no es un problema que tenés vos, que no llegás a fin de mes, porque vos no podés. Que no es un problema que vos tuviste que dejar el alquiler para ir a vivir, volverte a vivir a la casa de tus viejos porque sos un fracasado, porque no te esmeraste, porque no te despertaste a las 5 de la mañana a hacer ejercicio y a hacer una rutina de Jim Brock que entonces trae el éxito y el triunfo. No, lo que está pasando es que acá hay una situación generalizada que hace que todos estamos viviendo peor, ¿no? Y que aquellos que estaban mal están mucho peor y que aquellos que estaban acostumbrados, aquellas que estaban acostumbradas a llegar a fin de mes, a tener un salario, a poder irse de vacaciones, hoy no lo pueden hacer. Y eso genera realmente un montón de situaciones que hacen que uno termine muchas veces bajoneado, angustiado, con ansiedad por no saber lo que va a pasar el mes que viene, ¿no? Con saber, bueno, este mes llega a fin de mes, ¿cómo hago el mes que viene para pagar el alquiler? Se me vence el contrato de alquiler y podré renovarlo, cuánto saldrá el alquiler. Todas esas cosas hacen que vivamos peor, en términos personales y obviamente en términos sociales. Apache, la última. Digo, y hay un análisis del por qué, digo, ligada a esa pregunta, ¿es necesario averiguar el por qué se llegó a este punto para poder combatirlo y pegarlo vuelta? Sí, yo creo que hay un análisis que tiene que ver con la política macroeconómica de este gobierno. Una política que destruyó la producción, destruyó el comercio, destruye la capacidad de consumo, ¿no? Que ancla la inflación como única variante que importara en la sociedad en tener los salarios ajustados, en tener las paritarias congeladas y que hace que entonces las personas tengan menos capacidad de consumo, porque el resto de los valores sí siguen aumentando y entonces necesitas cada vez trabajar más horas para poder consumir lo mismo o menos de lo que consumías antes. Entonces me parece que ahí hay una clave, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer, quienes pensamos que a partir del año que viene la Argentina va a entrar en otro ciclo político, económico, quienes trabajamos para eso, es decirle a los trabajadores, vamos a volver a poner los sueldos como corresponde, vamos a recuperar el poder adquisitivo de las y los trabajadores. Me parece que esa tiene que ser la clave, ¿no? A partir de ahí vamos a dinamizar la economía, a partir de ahí vamos a dar condiciones para que el comercio vuelva a desarrollarse. Digo, y tiro un último dato para también pensarlo, ¿no? Llevamos 10 años de gestión de la fuerza política de Cambiemos, Juntos por el Cambio, van cambiando el nombre, van cambiando los intereses, pero hace una década que gobierna la misma fuerza política en la ciudad. Y hoy la ciudad es una ciudad que tiene las persianas bajas. Uno recorre los centros comerciales de la ciudad y ve cada vez más locales en alquiler. Y uno habla con los comerciantes y le dicen, no puedo bancar los costos operativos, no puedo bancar tener un local abierto, prefiero cerrar que seguir bancando el alquiler. Y esto es una imagen que se ve cada vez de forma más repetida, obviamente, en algunas calles como Juan B. Justo, donde también la crisis del sector textil hace meche, la crisis del puerto, obviamente, que a toda esa zona, la zona del centro comercial de 12 de octubre, entra en crisis rápido cuando el puerto está en crisis, pero también lo ve en el centro. Yo los invito a cualquiera que quiera
ahora irse o esté por el centro, que se pegue una vuelta por Rivadavia, entre Independencia y Irigoyen, y vea la cantidad de locales que cerraron en el último mes. Es realmente impresionante. La UCIP le puso un número, 200 locales cerrados en los centros comerciales a cielo abierto que tiene la ciudad, y esto también impacta en el trabajo de las y los marplatenses, y me parece que nosotros lo que tenemos que hacer es ponernos a pensar cómo hacemos para reactivar el consumo y que las persianas se vuelvan a levantar y que la ciudad vuelva a ponerse en marcha.